Apreciados amigos, hermanos y hermanas en Cristo, este es el hermano Frank hablándoles desde el Centro Misionero en Krefeld, Alemania. Está en nuestros corazones el compartir con vosotros la santa palabra de Dios. Nuestro propósito es el tener 52 sermones, los cuales serían escuchados por sobre toda la tierra. Yo miro atrás a más de 50 años en el ministerio y también a más de 40 años en el ministerio por la radio y la televisión. Por la gracia de Dios, he podido compartir la verdadera palabra de Dios con algunos millones sobre toda la tierra. Ahora el tiempo ha venido de mostrar por el Antiguo Testamento primeramente de cómo Dios se reveló a sí mismo y el propósito conectado a ello, y cómo también aquellos los que conocieron al Señor personalmente dieron testimonio de sus experiencias con el Señor. Cada uno, el que ha sido usado por Dios para compartir su testimonio con nosotros, conoció al Señor personalmente, escuchó su voz y recibió su comisión directa por Él, y por ello miramos en la palabra de Dios, sabiendo que el invisible, el cual habitaba en una luz, la cual era inaccesible, y luego miramos al principio del tiempo, cuando Él se manifestó a sí mismo de forma visible. Nosotros ya hemos compartido sobre Abraham, Isaac y Jacob, sobre Moisés y algunos de los profetas en nuestro primer sermón. Y hoy quisiera tocar también algunas cuantas escrituras. La primera de Éxodo, capítulo 6. Verso 2 y 3 y la primera parte del verso 4. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy el Señor. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Yahvé, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos. Amados amigos, aquí, por primera vez, el Señor Dios se reveló su nombre del pacto. JHWH. En el idioma inglés se usa la YHWH, pero en el hebreo es JHWH. Y de estas 4 letras, las cuales en el idioma hebreo son llamadas el tetragrama, de estas 4 letras, que significan el nombre Yahvé, que quiere decir el eterno, el autoexistente. Entonces entendemos por la Escritura y por el testimonio de Dios mismo quién Él es y lo que Él es y por qué se reveló a sí mismo. Este fue el tiempo cuando la gente del pacto se estaba formando como la iglesia.
Y entonces Dios reveló su nombre del pacto a su profeta Moisés con el propósito de que este nombre sea mencionado por el pueblo del pacto. Ahora el tiempo está pasando y yo quiero leer otras escrituras. Vamos a Éxodo capítulo 13, los últimos versos, verso 21. Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Aquí nosotros vemos cómo Dios, en el pilar de fuego, guió al pueblo de Israel, a los hijos de Israel, en el día y en la noche. En el jardín del Edén, Él estuvo caminando en un cuerpo carnal. A Abraham, según Génesis 18, Él se sentó y comió con Abraham y tuvo una comida con él, una cena. Y vemos las diferentes manifestaciones del mismo Dios por diferentes propósitos a través de todo el Antiguo Testamento. Luego en Josué, capítulo 5, a partir del verso 13, encontramos al Señor apareciéndole a Josué como el guerrero, como aquel que tiene la espada en su mano y deseando decir a Abraham: no temas, la batalla no es tuya, la batalla es mía, voy ante ti, yo he hecho la promesa y miro a ti y a la promesa para cumplirla. Después vamos a Jueces, donde otra vez encontramos cómo el Señor Dios se reveló a sí mismo a las diferentes personas, a Gideón, y donde quiera que haya sucedido algo en el Antiguo Testamento, era Dios mismo, sin importar de qué forma. El propósito conectado a esa manifestación era la cosa principal o la cosa importante. Entonces aquí en Jueces, capítulo 2, algo muy peculiar sucedió, que el Dios de los cielos le apareció al hombre de Dios, mostrándole el propósito del llamado y el propósito de la guianza, de liderar al pueblo de Israel de acuerdo a la promesa de su santa palabra. Amados, tenemos la palabra de Dios en nuestro tiempo o a nuestro lado, pero debemos saber por qué Dios dice cosas diferentes en su palabra, mostrarnos por qué Él se manifestó a sí mismo de diferentes maneras. Si van a Jueces 2, a Jueces 6, donde el Señor le apareció a Gideón y le habló a él y dijo lo que él debía de hacer, y también pueden leer lo que sucedió ahí. Después vamos a Nehemías, capítulo 9, donde se nos dice lo que sucedió con Israel. Mirando atrás al tiempo de Moisés, en Nehemías, capítulo 9, debemos leer a partir del verso 13. Y sobre el monte de Sinaí
descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Ahora recuerden, Él bajó al pueblo, al monte de Sinaí, y todo el pueblo de Israel estaba reunido y escucharon la voz. Y aquí se nos dice, y les hablaste con ellos desde el cielo. El Señor vino de forma visible, bajó en el fuego sobre el monte, y su voz se escuchó directo desde el cielo. Y en el verso 19 leemos, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Siempre ha habido un propósito para cada manifestación de Dios. Y amados, ¿cuál es el propósito principal de esta enseñanza? ¿Por qué yo debo compartir la palabra de Dios con vosotros? ¿Por qué debo ir a muchas escrituras? En los primeros dos sermones, yo quiero poner el fundamento, mostrándole al pueblo de Dios que en el período del Antiguo Testamento, Dios todavía no se había manifestado como nuestro Padre en el cielo y en su Hijo unigénito sobre la tierra y en la Iglesia por el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, 6,700 veces leemos sobre el Señor Dios, y lo miramos a Él en sus diferentes manifestaciones, en diferentes tiempos. Luego tenemos aquellos hombres de Dios, como aquí en 2 de Crónicas 18, 2 de Crónicas capítulo 18, donde el hombre de Dios dice en el verso 18, nosotros todos conocemos sobre Micaías el profeta, el cual dijo, solo lo que Dios diga, eso es lo que yo diré. No era lo que dijeran los otros 400. Los otros 400 eran profetas de Israel. Pero Micaías era el profeta de Dios el Señor. Y aquí, en el verso 13, él dice, vive el Señor, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. En el verso 18, otra vez él dice, entonces él dijo, oíd pues palabra del Señor. Yo he visto al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Él no dijo, yo vi al Padre, y después vi al Hijo a su derecha y al Espíritu Santo a su izquierda. Y él vio a uno sobre el trono y todo el ejército celestial a su derecha y a su izquierda. Y entonces él escuchó la confesión, la cual estaba tomando lugar en el cielo. Mis amados amigos, yo quiero que ustedes sepan que en el período del Antiguo Testamento, el cual cubre alrededor de 4,000 años, nunca se mencionó a un Padre en el cielo o un Hijo sobre la tierra
o ni tampoco alguna Santa Trinidad. Estas cosas no existen. Dios nunca existió en dos personas eternales. Un solo Dios es suficiente para siempre y eternamente. Pero este único Dios en el Antiguo Testamento se reveló a sí mismo como Creador, como sostenedor, como Rey, como Salvador, como juez. Y en el Nuevo Testamento, Él se reveló a sí mismo como nuestro Padre en el cielo, en su Hijo unigénito sobre la tierra y en la iglesia por el Espíritu Santo. Ahora, aquí vemos los hombres de Dios, o al hombre de Dios dando testimonio de que Él vio a Dios, el Señor, sentado sobre su trono. Amados amigos, para mí la palabra de Dios es todo. Es mi absoluto. Y yo no pienso que alguna persona sobre la tierra tiene el derecho de cambiar una única palabra de Dios. Y amigos, solamente si conocemos al Señor personalmente, lo conocemos a Él. De otra forma, lo conocemos a Él solo de oídas. Si a mí se me pregunta, hermano Fran, ¿tú alguna vez te encontraste con el jefe de Estado de tu país? ¿Lo conoces personalmente? Yo podré decir sí. En el día así y así, yo estuve en Berlín y le di mi mano al jefe de Estado. Yo puedo decir el día y el tiempo cuando yo me encontré con diferentes personalidades. De manera que yo puedo decir, yo me encontré con el presidente personalmente. Y por esto puedo decir que lo conozco personalmente. Es lo mismo con nuestro Dios, nuestro Señor Dios. Usted debe conocer, no lo puede conocer de oídas, sino que debe conocerlo personalmente. Todos los profetas, todos los hombres de Dios a través de todo el Antiguo Testamento conocieron al Señor personalmente. Ahora, en Isaías capítulo 6 tenemos el testimonio del profeta. Y nosotros todos sabemos, Moisés fue un profeta muy, muy especial, y así también fue Isaías. Isaías escribió 66 capítulos, justo hasta la nueva tierra y el nuevo cielo, mostrándonos todo el plan de salvación. En Isaías capítulo 6, verso 1, leemos: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y después, Él da la completa descripción de lo que Él vio. Él vio al Señor sentado en el trono. Él vio todo el ejército celestial alrededor de Él, clamando, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, y toda la tierra está llena de su gloria. Mis amados hermanos y hermanas, qué experiencia. Él vio, escuchó y tuvo esa experiencia con el Señor. Ahora vamos al verso 8. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Ahora yo espero que esto no sea un problema para vosotros si yo digo que
Dios el Señor no habló a una segunda o tercera persona en la deidad, sino que Él habló a aquellos, los que estaban alrededor de Él, alrededor del trono. Yo les pido que lo crean. Si ustedes no creen el testimonio de la palabra de Dios, entonces nunca os será revelado, porque están blasfemando a Dios. Si usted no cree precisamente o exactamente cómo y lo que dice la Escritura, y esto nos lleva de regreso a Génesis capítulo 1, donde Dios el Señor dijo, hagamos al hombre según nuestra imagen. ¿A quién se aplicaba eso? Solo a aquellos los que estaban alrededor del Señor. Hay de aquellos los cuales ponen sus propias interpretaciones en la Escritura y dicen, ese fue el Padre hablándole al Hijo, etc. No sigan mintiendo, párense en la palabra de Dios, digan la verdad, la cual está aquí. Como aquí, el profeta vio al Señor sobre el trono y vio a todo el ejército celestial alrededor de Él. Y Él hablándoles a ellos, diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá ante nosotros? Y entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí, amados. Una escritura más, Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 1, donde el profeta miró al Señor sobre el trono, sentado sobre el trono, y lo describió justo desde la cabeza y hasta a los pies. Ustedes lo pueden leer aquí en Ezequiel capítulo 1. En la última parte del verso 1 leemos que los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y después tenemos la descripción justo aquí. Sí, ustedes pueden ir realmente a todo el capítulo 1. Y aquí Él dice, y yo vi y escuché, verso 25, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y bajaban sus alas, etc. Y después Él muestra todo lo que el profeta vio. Y Él describe al Señor sobre el trono, de sus lomos para arriba y sus lomos para abajo, como lo leemos en el verso 27. Y después en el verso 28, como parece el arco iris que está en las nubes. El día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria del Señor. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Amados, el propósito de este sermón de enseñanza es de acercarlos a Dios, de mostrarles, primero por el Antiguo Testamento, de que todo el que haya sido usado alguna vez por el Todopoderoso conoció al Señor personalmente. No era fantasía. La palabra de Dios es el verdadero testimonio de aquellos los que conocieron al Señor personalmente. Ellos lo vieron a Él en el trono, escucharon su voz y nos dieron verdadero testimonio de Dios. Todos los profetas conocieron a Él personalmente, y aquellos los que anunciaron el plan de salvación, el cual tomó su curso en el Nuevo Testamento. Dios el Señor los bendiga y sea con ustedes. En el santo nombre de Jesús. Amén.